Estados Unidos es la primera economía del planeta. Posee nada menos que 22 millones de millonarios, muchas de las empresas más importantes del mundo, y es un imán para cientos de miles de inmigrantes que quieren formar parte del sueño americano. Pero debajo de esa imagen de poder y prosperidad hay signos de que el país no marcha bien para todos. Se han vuelto virales imágenes de grandes ciudades que impactan y descolocan a los que, durante décadas, nos hemos criado viendo series y películas que presentan a Estados Unidos como el país casi ideal. Infraestructura en decadencia, crímenes, abuso de sustancias, gente viviendo en las calles, un sistema político que cruje entre partidarios demócratas o republicanos, la idea de secesión, que es popular en varios estados, entre otros factores, dibujan un escenario poco alentador para buena parte de la sociedad estadounidense. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué tan profundos son estos problemas? Quédate viendo este video que vas a conocer datos reveladores e impactantes. Filadelfia es una ciudad interesante, no solamente porque enmarcó las películas de Rocky, sino que para Estados Unidos tiene un significado importante por ser el lugar donde se celebraron los dos congresos que llevaron a la independencia del país. Lamentablemente, ahora se volvió un tópico viral de internet por Kensington, bautizado como el barrio zombie por la prensa, donde es posible ver a cientos de personas adictas y en completo estado de indigencia durmiendo en sus calles, un panorama que uno no esperaría encontrar en un país desarrollado. La Gran Manzana, que durante décadas cultivó un aura de glamour y se convirtió en el imaginario colectivo en la capital del mundo, ahora se encuentra empañada por la omnipresencia de toneladas de basura, problemas de infraestructura y alrededor de 4 millones de ratas bien alimentadas que se volvieron en una presencia diaria tan común como las palomas. Pero no todo Estados Unidos está convulsionado ni sufriendo deterioro. Lo que vemos son hechos puntuales en un país enorme y rico en recursos. Incluso cientos de miles siguen migrando legal e ilegalmente para conseguir su rebanada del pastel en la economía más grande y dinámica del mundo. Pero todos estos hechos son síntomas de cuestiones más profundas que están afectando a esta nación norteamericana. Aunque las imágenes pueden valer más que 1000 palabras, es interesante sumergirse en estadísticas para entender mejor las crisis que atraviesa la nación estadounidense. Mientras que los países se desarrollan, lo normal es que la expectativa de vida siga una senda de crecimiento. En Estados Unidos, los últimos años esta relación está rota. Según el Centro de Control de Enfermedades, entre 2020 y 2021, la esperanza de vida bajó casi un año y en el año anterior bajó 1,8 años. Hoy en día se ubica en 76,1 años, retrocediendo al número que había alcanzado en 1996. Comparado con otros países desarrollados, este indicador es bastante bajo. Por ejemplo, Suiza tiene una esperanza de vida de 84 años, mientras que en España y Canadá este indicador ronda los 82. Tal vez la crisis del fentanilo tenga algo que ver en que la esperanza de vida al nacer venga en retroceso. Las imágenes del barrio zombie de Filadelfia son un síntoma de una crisis de adicciones mucho más profunda. Se calcula que desde el año 2000, 1 millón de personas han fallecido de sobredosis de sustancias de toda índole, buena parte de ellas a causa de los opioides como el fentanilo. Solamente las sobredosis relacionadas a algún opioide han cobrado la vida de más de 80.000 estadounidenses durante 2021. Los opioides, sustancias químicamente relacionadas a la heroína, fueron recetadas al comienzo para apaciguar el dolor en distintos tratamientos y enfermedades, pero hoy en día su distribución y consumo se han salido de control. Otro factor que incide en el bienestar estadounidense es la globalización. Estados Unidos es el segundo exportador más grande después de China y el mayor importador de bienes del mundo. Aunque muchos sectores de la economía se han beneficiado, como la tecnología,
Muchas manufacturas fueron desplazadas por la competencia internacional, dejando áreas y ciudades del país en problemas económicos, como pasó con Detroit, ciudad que cuenta con un relato de su historia en este canal. La frágil economía, los problemas de integración social y las drogas son algunos de los ingredientes que crearon caldos de cultivo para la inseguridad. El país del norte tiene ciudades más peligrosas que muchos países subdesarrollados. De las 50 ciudades más violentas del mundo, Estados Unidos posee 7 en el ranking: Nueva Orleans, Baltimore, Detroit, Memphis, Cleveland, Milwaukee y Filadelfia. Nueva Orleans, con una tasa de 70,56 homicidios cada 100.000 habitantes, casi duplica la cifra de Honduras, uno de los países más convulsionados del continente. En comparación, hace parecer a ciudades del Cono Sur como verdaderos paraísos terrenales en cuanto a esta clase de crímenes violentos. Comparar estos datos me hace pensar que el meme de "sáquenme de Latinoamérica" es bastante relativo. Todo depende de a qué lugar del mundo desarrollado termines llegando si te sacan de la región. Otro factor que indica un declive importante en Estados Unidos tiene que ver con la infraestructura. Durante fines del siglo XIX y mediados del XX, este país estuvo a la vanguardia de la ingeniería a nivel mundial. Carreteras, presas, puentes, una extensa red ferroviaria. Sus construcciones fueron la envidia de cualquier país. El comienzo del siglo XXI dibuja un escenario diferente. Este 2023 fueron noticia los descarrilamientos de trenes de carga que volcaron sustancias peligrosas en el ambiente. Incluso fueron el combustible de teorías de conspiración y objeto de un notable silencio mediático. Pero esta clase de accidentes no son hechos aislados ni infrecuentes. Según la Administración Federal de Ferrocarriles, en 2022 hubo 1.164 descarrilamientos en Estados Unidos, un promedio de 3 por día. Como la mayoría son cerca de las estaciones y no son eventos importantes, no generan demasiada repercusión. Estados Unidos abandonó el ferrocarril como medio de transporte de pasajeros por los autos y los aviones, dejando el tren principalmente para transporte de cargas, mientras que otros países invirtieron y reconvirtieron sus sistemas ferroviarios. Por ejemplo, el sistema ferroviario estadounidense contrasta mucho con el chino, donde ya operan más de 40.000 kilómetros de vías con servicios de trenes de alta velocidad. Los puentes estadounidenses se encuentran deteriorados. Un tercio de los puentes del país necesita reparaciones y 43.000 están en malas condiciones. La mayoría de las estructuras fueron creadas para soportar 50 años de actividad, pero el promedio de edad de los puentes ya alcanza los 44 años. Cada tanto son noticia los colapsos de puentes que ocurren en algún rincón del país. También, la distribución de agua potable necesita una gran inversión. El sistema cuenta con más de 3,5 millones de kilómetros de tuberías, donde se fugan casi 23.000 millones de litros de agua por día, lo que alcanzaría para llenar 9.000 piscinas. Una tubería principal se rompe cada 2 minutos en promedio. Las tuberías promedio en Estados Unidos tienen 45 años y algunas de hierro fundido más de un siglo. En definitiva, Estados Unidos posee importantes problemas que solucionar internamente, con tensiones entre republicanos y demócratas que se encuentran en auge hace años, la cultura woke que genera controversia y conflictos entre distintos grupos sociales en el país, mientras que en el frente externo, varios países en vías de desarrollo compiten en volumen por mercados y el poder global. Por ejemplo, el avance de los BRICS, que planean deshacerse del dólar como moneda de intercambio del bloque, también podría complicar financieramente la situación estadounidense. Sin dudas, este es un periodo que pondrá a prueba la solidez de las instituciones y la cohesión social del pueblo norteamericano. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Estos problemas son síntomas del final de Estados Unidos como la superpotencia dominante o solamente es algo pasajero? Como siempre les pido,
like, compartir y dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.